Hola a todos. Bienvenidos a Libros de Superación Diaria, el canal donde exploramos las mejores enseñanzas de autores que han transformado vidas con sus ideas sobre desarrollo personal, finanzas y éxito. Hoy vamos a hablar de John C. Bogle, una figura legendaria en el mundo de las inversiones. Fue el creador del primer fondo indexado y fundador de The Vanguard Group, revolucionando la forma en que la gente invierte su dinero. Su filosofía de inversión ha permitido que millones de personas logren mejores rendimientos con estrategias simples y de bajo costo. Si quieres descubrir los 5 consejos más valiosos de John C. Bogle y cómo aplicarlos en tu vida financiera, quédate hasta el final del video. Porque este conocimiento puede marcar la diferencia entre una inversión exitosa y un error costoso. John C. Bogle nació en 1929 y fue uno de los pioneros en democratizar las inversiones para el público en general. En un mundo donde los fondos de inversión cobraban altas comisiones y los inversionistas luchaban por vencer al mercado, Bogle introdujo un enfoque revolucionario: invertir de manera pasiva a través de fondos indexados. En 1975, fundó The Vanguard Group, una empresa sin ánimo de lucro en la que los inversionistas son los dueños de los fondos, lo que permite reducir costos y maximizar beneficios. Su libro más influyente, The Little Book of Common Sense Investing, es una guía esencial para cualquier persona que quiera construir riqueza a largo plazo sin caer en trampas especulativas. Una de sus frases más célebres resume su filosofía de inversión: no busques la aguja en el pajar. Compra todo el pajar. Ahora sí, entremos en los 5 consejos más importantes de John C. Bogle que te ayudarán a invertir de manera más inteligente y efectiva. Consejo número 1. Invierte en fondos indexados. Uno de los consejos más importantes que John C. Bogle dejó como legado para los inversionistas es la idea de invertir en fondos indexados en lugar de tratar de superar al mercado con estrategias complejas y costosas. Esta recomendación es revolucionaria porque desafía la mentalidad tradicional de Wall Street, donde muchos inversionistas creen erróneamente que la única forma de obtener buenos rendimientos es comprando y vendiendo acciones constantemente o confiando en administradores de fondos que prometen vencer al mercado. Pero, ¿qué es exactamente un fondo indexado? En términos simples, un fondo indexado es un tipo de fondo de inversión que replica el desempeño de un índice de mercado, como el S&P 500, el Nasdaq 100 o el MSCI World Index. En lugar de pagar altas comisiones a gestores profesionales para que seleccionen acciones y realicen movimientos estratégicos, un fondo indexado simplemente compra todas las acciones que componen un índice específico y las mantiene a largo plazo. Esto permite a los inversionistas obtener rendimientos similares a los del mercado general sin asumir riesgos innecesarios ni incurrir en costos elevados. Bogle introdujo esta idea en 1975 con la creación del Vanguard 500 Index Fund, el primer fondo indexado disponible para inversionistas individuales. Su premisa era sencilla: en lugar de intentar predecir qué acciones subirán y cuáles bajarán, simplemente compra todo el mercado y deja que crezca con el tiempo. Esta estrategia, que en su momento fue criticada por Wall Street, ha demostrado ser una de las más efectivas para acumular riqueza de manera constante y segura. 1. Porque los fondos indexados superan a los fondos gestionados activamente. Bogle descubrió que la mayoría de los fondos de inversión administrados activamente, es decir, aquellos gestionados por expertos que intentan comprar y vender acciones estratégicamente, fracasan en su intento de superar al mercado a largo plazo. Aunque algunos pueden tener buenos rendimientos en periodos cortos, las estadísticas han demostrado que, en un horizonte de 10, 20 o 30 años, más del 90% de los fondos activos quedan rezagados frente a los fondos indexados. ¿La razón? Costos y errores humanos. Un fondo gestionado activamente cobra altas comisiones por el trabajo de los gestores y su equipo de analistas. Además, la compra y venta frecuente de acciones genera costos adicionales en forma de impuestos y tarifas de transacción. Todo esto reduce significativamente el rendimiento neto para el inversionista. En cambio, un fondo indexado opera con una estructura mucho más eficiente. Dado que simplemente replica un índice, no necesita un equipo de expertos tomando decisiones constantes, lo que reduce drásticamente los costos operativos. Además, al mantener las acciones a largo plazo, minimiza los impuestos y las tarifas por transacciones, permitiendo que el inversionista capture la mayor parte del crecimiento del mercado. Ejemplo: supongamos que 2 personas invierten 10,000 pesos cada una en 2 estrategias diferentes. Persona A elige un fondo indexado que replica el S&P 500 con una comisión anual del 0.04%. Persona B elige un fondo gestionado activamente con una comisión del 1.5% anual. Si ambas inversiones generan un rendimiento bruto del 8% anual y se mantienen durante 30 años, la diferencia en ganancias es abismal. Persona A, fondo indexado 100.627 pesos.
Persona B, fondo activo 76.122 pesos. La persona que invirtió en el fondo indexado terminó con más de 24.000 pesos adicionales simplemente porque evitó pagar comisiones excesivas. 2. La importancia de la diversificación automática. Otro beneficio clave de los fondos indexados es la diversificación instantánea. Cuando inviertes en un fondo indexado, tu dinero se distribuye entre cientos o incluso miles de empresas a la vez. Esto reduce el riesgo de que una mala decisión o una crisis en una empresa específica afecte significativamente tu portafolio. Por ejemplo, si compras un fondo indexado del S&P 500, estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en sectores como tecnología, salud, energía, consumo y finanzas. En cambio, si compras acciones individuales de una sola empresa, corres el riesgo de perder dinero si esa empresa sufre una crisis o enfrenta problemas inesperados. Ejemplo. Imagina que en 2001 invertiste 10,000 pesos en acciones de Enron, una de las mayores empresas energéticas de Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, en 2002, la empresa colapsó debido a un escándalo de fraude y su valor se redujo a cero. Si, en cambio, hubieras invertido en un fondo indexado del S&P 500, el impacto de la caída de Enron habría sido mínimo porque su peso dentro del índice era muy pequeño. A largo plazo, el mercado se habría recuperado y tu inversión habría seguido creciendo. 3. Invertir sin estrés y con enfoque a largo plazo. Los inversionistas que eligen fondos indexados pueden evitar la ansiedad de estar revisando constantemente el mercado. En lugar de preocuparse por qué acciones comprar o vender, simplemente pueden dejar su inversión trabajando en el tiempo. Bogle recomendaba a los inversionistas adoptar una mentalidad de comprar y mantener. Esto significa que, una vez que inviertes en un fondo indexado, lo mejor que puedes hacer es no tocarlo durante décadas. Con el tiempo, los mercados han demostrado tener una tendencia al alza, a pesar de caídas temporales por crisis económicas o eventos globales. Ejemplo. Si hubieras invertido en un fondo indexado del S&P 500 en 1980 y lo hubieras mantenido sin vender, habrías pasado por eventos como el colapso del mercado de 1987, la burbuja de las .com en el 2000, la crisis financiera de 2008, la pandemia de 2020. A pesar de estas crisis, el mercado ha seguido creciendo y ha ofrecido un rendimiento promedio anual cercano al 10%. Por el contrario, si hubieras intentado salir del mercado en cada caída y volver a entrar cuando pareciera seguro, probablemente habrías terminado con menos dinero debido a decisiones mal sincronizadas. Ion Bogle revolucionó el mundo de las inversiones al demostrar que invertir en fondos indexados es la estrategia más eficiente, segura y rentable para la mayoría de los inversionistas. Los fondos indexados superan a la mayoría de los fondos gestionados activamente debido a sus bajos costos y eficiencia. Proporcionan diversificación automática, reduciendo el riesgo de pérdidas catastróficas. Permiten invertir sin estrés, evitando la necesidad de monitorear constantemente el mercado. A largo plazo, los mercados han demostrado una tendencia al alza, lo que hace que esta estrategia sea ideal para la construcción de riqueza. Si buscas una manera sencilla y efectiva de hacer crecer tu dinero sin complicarte con análisis complejos o pagar comisiones excesivas, los fondos indexados son la mejor opción. Como decía Bogle, no busques la aguja en el pajar, compra todo el pajar. Consejo número 2. Reduce los costos de inversión. Uno de los principios fundamentales en la filosofía de inversión de Ion Bogle es la importancia de reducir los costos de inversión. Para Bogle, cada dólar que pagas en comisiones, tarifas de administración o impuestos innecesarios es $1 menos que se está acumulando y generando riqueza para ti. La mayoría de los inversionistas se enfocan únicamente en los rendimientos brutos de sus inversiones, sin darse cuenta de que las tarifas invisibles pueden devorar una parte significativa de sus ganancias a lo largo del tiempo. Bogle lo dejó claro con su famosa frase: en inversión, obtienes lo que no pagas. En otras palabras, mientras menos dinero pierdas en costos innecesarios, más dinero podrás reinvertir y hacer crecer tu portafolio. Esta filosofía va en contra del modelo tradicional de Wall Street, donde las empresas de inversión cobran altas comisiones prometiendo rendimientos superiores al mercado, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, los inversionistas terminan obteniendo menos debido a los costos ocultos. Este consejo es fundamental porque el impacto de los costos compuestos a lo largo de los años puede significar la diferencia entre una jubilación cómoda o un portafolio debilitado por las tarifas. Bogle demostró que los fondos indexados, con su estructura de bajo costo, son la mejor opción para maximizar los rendimientos netos a largo plazo. A continuación, exploraremos cómo los costos afectan las inversiones, qué tipos de tarifas debes evitar y cómo aplicar esta estrategia para proteger tu dinero. 1. El impacto devastador de los costos a largo plazo.
Cuando inviertes, es fácil ignorar las pequeñas comisiones anuales que cobran los fondos de inversión. Una tarifa del 1.5% o 2% parece insignificante en un solo año, pero cuando se acumula durante décadas, el impacto puede ser catastrófico. Bogle explicaba este problema con un ejemplo claro. Imagina que tienes 100,000 pesos invertidos en un fondo que genera un rendimiento promedio del 7% anual. Ahora veamos cómo los costos afectan tus resultados en 40 años. Si pagas 0.04% en comisiones, como en un fondo indexado de Vanguard, o tu inversión crece a 1.497.446 pesos. Si pagas 1.5% en comisiones, como en un fondo gestionado activamente, o tu inversión crece solo a 891.151 pesos. Diferencia, $606,295 perdidos solo en comisiones. Esto significa que, simplemente eligiendo una inversión con menores costos, podrías duplicar tu dinero sin hacer absolutamente nada adicional. Bogle llamaba a esto el costo de oportunidad del inversionista promedio, la diferencia entre lo que podrías haber ganado con una estrategia de bajo costo y lo que efectivamente obtienes después de pagar tarifas innecesarias. 2. Tipos de costos en las inversiones que debes evitar. Si bien los inversionistas están acostumbrados a enfocarse en el rendimiento, pocos analizan en detalle los costos ocultos que pueden estar erosionando sus ganancias. Aquí te explicamos los principales tipos de costos a evitar. A. Tarifas de gestión de fondos de inversión. Los fondos de inversión tradicionales gestionados activamente cobran tarifas anuales por el servicio de administración. Estas tarifas suelen oscilar entre 1% y 2.5%, lo cual puede parecer poco, pero a largo plazo, como vimos antes, pueden significar la pérdida de cientos de miles de dólares. Bogle abogaba por los fondos indexados porque tienen tarifas extremadamente bajas, a menudo inferiores al 0.1%, lo que permite a los inversionistas conservar la mayor parte de sus ganancias. B. Costos de transacción y trading excesivo. Cada vez que compras o vendes acciones, pagas una comisión a la plataforma de inversión. Si realizas muchas operaciones, estos costos pueden acumularse y reducir tu rendimiento. Bogle recomendaba una estrategia de buy and hold, comprar y mantener, lo que significa que compras activos y los mantienes a largo plazo, evitando pagar comisiones innecesarias por transacciones constantes. Ejemplo. Si pagas 10 pesos en comisiones por cada compra y venta y realizas 100 operaciones al año, habrás gastado 1,000 pesos en comisiones, dinero que podrías haber reinvertido para obtener más ganancias. C. Impuestos innecesarios por movimientos frecuentes. Cada vez que vendes una acción con ganancias, pagas impuestos sobre esas ganancias. Si realizas demasiadas ventas en el corto plazo, puedes terminar pagando tasas más altas de impuestos, reduciendo aún más tu rentabilidad. Solución. Mantén tus inversiones a largo plazo para aprovechar tasas impositivas más bajas en muchas jurisdicciones. Utiliza cuentas fiscales eficientes, como IRA o 401(k) en Estados Unidos, donde las ganancias pueden crecer sin impuestos hasta el retiro. 3. La solución, fondos indexados de bajo costo. Bogle creó los fondos indexados con la intención de eliminar costos innecesarios y brindar a los inversionistas una opción más eficiente. Beneficios de los fondos indexados. Costos ultrabajos. Algunos tienen tarifas menores al 0.05%, lo que significa que pagas casi nada en comisiones. Cero trading innecesario. Como siguen un índice, no compran y venden activos constantemente, lo que evita costos de transacción elevados. Menor carga fiscal. Al mantener las inversiones a largo plazo, minimizas el impacto de los impuestos. Ejemplo. Imagina que inviertes 10,000 pesos en un fondo activo con una tarifa del 1.5% frente a un fondo indexado con una tarifa del 0.04%. En 30 años, la diferencia en ganancias puede ser superior a 100,000 pesos, todo gracias a elegir un fondo de bajo costo. Ion Bogle fue un visionario en este sentido. Cuando fundó The Vanguard Group, su misión era ofrecer a los inversionistas una forma de maximizar sus rendimientos manteniendo los costos al mínimo, algo que hasta hoy sigue siendo una ventaja de los fondos Vanguard. Ion Bogle enseñó que reducir los costos de inversión es una de las formas más seguras de mejorar los rendimientos a largo plazo. Los costos de inversión pueden devorar cientos de miles de dólares a lo largo del tiempo si no se controlan. Las principales tarifas a evitar incluyen las altas comisiones de gestión, los costos de transacción y los impuestos innecesarios. La mejor forma de minimizar costos es invertir en fondos indexados de bajo costo, que ofrecen diversificación y eficiencia sin las tarifas de los fondos tradicionales. El impacto del costo compuesto a lo largo de los años es enorme. Un simple ahorro de 1% en tarifas puede significar miles de dólares adicionales en tu jubilación.
Como decía Bogle, no puedes controlar el mercado, pero sí puedes controlar los costos. Y eso marcará toda la diferencia en tu éxito financiero. Si quieres asegurarte de que tu dinero trabaje para ti y no para los corredores de bolsa o administradores de fondos, sigue este consejo: reduce los costos al mínimo. Invierte en fondos indexados y deja que el tiempo haga su trabajo. Consejo número 3. No intentes predecir el mercado. Uno de los errores más comunes que cometen los inversionistas, tanto principiantes como experimentados, es tratar de predecir el mercado. Creen que pueden anticipar cuándo vendrá una caída o cuándo será el mejor momento para comprar acciones. Sin embargo, John C. Bogle desmintió esta idea a lo largo de su carrera, demostrando que nadie puede predecir el mercado de manera consistente. El mercado de valores es un sistema complejo influenciado por innumerables factores, desde noticias económicas y políticas hasta eventos imprevistos como pandemias o guerras. Los inversionistas que intentan cronometrar el mercado suelen terminar perdiendo dinero debido a malas decisiones impulsadas por el miedo o la euforia. Bogle resumió su filosofía en una frase clara: el tiempo en el mercado es más importante que tratar de cronometrar el mercado. Es decir, en lugar de tratar de entrar y salir del mercado en el momento perfecto, lo más inteligente es invertir y mantener las inversiones a largo plazo. A lo largo de la historia, el mercado ha experimentado múltiples crisis y caídas drásticas, pero siempre ha logrado recuperarse y crecer. En este consejo, exploraremos por qué intentar predecir el mercado es un error costoso, qué factores lo hacen imposible y cómo aplicar una estrategia más efectiva basada en la paciencia y la inversión sistemática. 1. Nadie puede predecir el mercado con precisión. A pesar de la cantidad de expertos en Wall Street, analistas financieros y algoritmos de inversión, nadie ha logrado predecir con exactitud y de manera consistente los movimientos del mercado a lo largo del tiempo. Si fuera posible predecir el mercado, todos los gestores de fondos tendrían rendimientos superiores al promedio año tras año. Sin embargo, estudios han demostrado que más del 90% de los fondos gestionados activamente no logran superar el mercado en un periodo de 10 a 20 años. Bogle argumentaba que las fluctuaciones a corto plazo del mercado son aleatorias y que intentar anticiparlas es una receta para el fracaso. Algunos años el mercado subirá, otros bajará, pero a largo plazo, siempre ha tendido a crecer. Ejemplo. En 2008, durante la crisis financiera global, muchos inversionistas vendieron sus acciones por pánico cuando los mercados cayeron hasta un 50%. Sin embargo, quienes mantuvieron sus inversiones vieron cómo el mercado no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevos máximos en los años siguientes. Aquellos que intentaron predecir el peor momento para salir y el mejor momento para volver a entrar, en su mayoría, perdieron dinero. Otro caso interesante ocurrió en 2020, cuando el mercado se desplomó debido a la pandemia del COVID-19. Los inversionistas que vendieron en marzo de 2020 esperando comprar nuevamente cuando todo estuviera más estable se perdieron una de las recuperaciones más rápidas de la historia. 2. La importancia de la inversión sistemática. Dado que no se puede predecir el mercado, Bogle recomendaba un enfoque diferente: invertir de manera constante sin importar lo que haga el mercado. Este método se conoce como Dollar Cost Averaging, DCA, o promediación del costo en dólares. Consiste en invertir una cantidad fija de dinero regularmente, sin importar si el mercado está subiendo o bajando. Beneficios de esta estrategia. Marca de verificación gruesa blanca: evitas la ansiedad y el estrés de intentar predecir los movimientos del mercado. Marca de verificación gruesa blanca: aprovechas tanto los momentos de alza como los de baja para comprar a precios promediados. Marca de verificación gruesa blanca: te beneficias del crecimiento del mercado a largo plazo sin preocuparte por la volatilidad. Ejemplo. Supongamos que un inversionista tiene 12,000 pesos para invertir en un año. Opción 1. Intenta predecir el mejor mes para invertir la cantidad completa. Si elige mal, puede comprar en un punto alto y sufrir pérdidas temporales. Opción 2. Divide su inversión en 12 meses e invierte 1,000 pesos cada mes, sin importar si el mercado está alto o bajo. En la segunda opción, el inversionista compra acciones en diferentes momentos, algunas a precios altos y otras a precios bajos, logrando un precio promedio más estable y reduciendo el riesgo de invertir en el peor momento. 3. El poder del tiempo en el mercado. Bogle demostraba con datos históricos que el mercado de valores ha tenido una tendencia alcista a lo largo del tiempo, incluso después de crisis importantes. Si miramos el índice S&P 500, que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, podemos ver cómo ha crecido durante el último siglo. En 1929, el mercado colapsó en la Gran Depresión, pero luego se recuperó. En 1987, ocurrió el lunes negro y el mercado cayó un 22% en un solo día. Pero unos años después, alcanzó nuevos máximos.
En 2008, la crisis financiera global hundió los mercados, pero la recuperación de la siguiente década fue impresionante. En 2020, el COVID-19 hizo caer los mercados, pero en solo un año, el S&P 500 volvió a alcanzar récords. Bogle siempre argumentó que los inversionistas deben tener paciencia y confianza en el crecimiento a largo plazo del mercado. Aquellos que entran y salen constantemente terminan perdiendo más dinero debido a comisiones, impuestos y malas decisiones de sincronización. Ejemplo práctico. Si una persona hubiera invertido 10,000 pesos en el S&P 500 en 1980 y simplemente hubiera dejado su inversión intacta, hoy tendría más de 700,000 pesos. Sin necesidad de hacer nada adicional. Por otro lado, si alguien hubiera tratado de entrar y salir del mercado en diferentes momentos, es muy probable que hubiera terminado con menos dinero debido a decisiones erróneas. 4. Los peligros del pánico y la euforia en la inversión. Uno de los problemas de intentar predecir el mercado es que los inversionistas suelen actuar impulsados por emociones, no por lógica. Cuando el mercado sube, las personas sienten euforia y compran acciones en los precios más altos. Cuando el mercado baja, sienten pánico y venden sus inversiones en los peores momentos. Este comportamiento es exactamente lo contrario de lo que se debe hacer para ganar dinero con las inversiones. Bogle insistía en que la clave del éxito es mantenerse firme y seguir invirtiendo sin dejarse llevar por el miedo o la avaricia. John C. Bogle enseñó que intentar predecir el mercado es una trampa financiera que lleva a pérdidas innecesarias. Los movimientos del mercado son impredecibles y nadie ha logrado consistentemente anticipar caídas o subidas. Los inversionistas que intentan entrar y salir del mercado suelen perder dinero debido a malas decisiones de sincronización. La mejor estrategia es invertir de manera sistemática y mantener las inversiones a largo plazo. El tiempo en el mercado es más importante que cronometrarlo, ya que el mercado tiende a crecer con el tiempo a pesar de las crisis temporales. Las emociones como el miedo y la euforia llevan a malas decisiones, por lo que es fundamental mantener una mentalidad disciplinada. Siguiendo este consejo, los inversionistas pueden evitar cometer errores costosos y beneficiarse del crecimiento del mercado sin estrés ni complicaciones. Como decía Bogle, el inversionista que mantiene la calma y sigue su plan es el que obtiene las mayores recompensas a largo plazo. Consejo número 4. La diversificación es clave. Uno de los principios más fundamentales en la filosofía de inversión de John C. Bogle es la importancia de la diversificación. La diversificación es el proceso de distribuir una inversión en diferentes activos para reducir el riesgo y mejorar la estabilidad de la cartera a largo plazo. Bogle creía que los inversionistas individuales no deberían arriesgar su dinero apostando a unas pocas acciones, sectores o activos financieros. En su lugar, recomendaba una estrategia sencilla y efectiva: invertir en un portafolio amplio que refleje el mercado en su conjunto. Este consejo se basa en una lógica simple pero poderosa: nadie puede predecir qué empresas o sectores prosperarán en el futuro, por lo que la mejor estrategia es poseer un poco de todo. Si bien algunas empresas pueden fracasar, otras prosperarán y compensarán las pérdidas, lo que resulta en un crecimiento sostenido a largo plazo. Su recomendación principal era invertir en fondos indexados de bajo costo, que automáticamente ofrecen una gran diversificación al incluir cientos o miles de empresas en un solo fondo. De esta manera, el inversionista evita el error de poner todos los huevos en una sola canasta y logra estabilidad y crecimiento sin la necesidad de estar seleccionando y gestionando múltiples activos individuales. Como decía Bogle, no necesitas apostar a una sola acción para ganar. Si compras todo el mercado, eventualmente ganarás con el crecimiento general de la economía. A continuación, exploraremos por qué la diversificación es clave, cómo implementarla correctamente y qué errores evitar en su aplicación. 1. ¿Por qué la diversificación es esencial en las inversiones? El mercado financiero está lleno de incertidumbre. Empresas que hoy son líderes pueden colapsar en unos años, sectores completos pueden entrar en crisis y eventos imprevistos pueden afectar negativamente la economía global. Si un inversionista coloca todo su dinero en una sola acción, un solo sector o un solo país, está corriendo un riesgo extremo. Si esa inversión fracasa, puede perder una gran parte o incluso todo su capital. La diversificación reduce este riesgo al repartir las inversiones en múltiples activos. Esto significa que, incluso si algunas partes de la cartera sufren pérdidas, otras seguirán creciendo y equilibrarán el portafolio. Ejemplo. Imagina dos inversionistas. Inversionista A invierte todo su dinero en acciones de una sola empresa tecnológica porque cree que es la mejor del mercado. Inversionista B invierte en un fondo indexado diversificado que sigue el S&P 500, que incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si la empresa en la que invirtió el inversionista A colapsa debido a una crisis en el sector tecnológico, él pierde casi todo su dinero.
Sin embargo, el inversionista B sigue protegido porque aunque el sector tecnológico sufra pérdidas, otras industrias en el S&P 500 como salud, energía o consumo pueden seguir creciendo y compensar la caída. Este ejemplo demuestra que la diversificación protege a los inversionistas de grandes pérdidas y asegura un crecimiento más estable a largo plazo. 2. Tipos de diversificación en inversiones. La diversificación no solo significa invertir en muchas empresas, sino también en diferentes tipos de activos, sectores y mercados. Aquí exploramos los principales niveles de diversificación que todo inversionista debe considerar. A. Diversificación dentro del mercado de acciones. En lugar de comprar solo una o dos acciones individuales, un inversionista puede diversificar invirtiendo en un fondo indexado que incluya cientos de empresas de distintos sectores. Ejemplo. El S&P 500 es un fondo indexado que incluye empresas de tecnología, salud, finanzas, consumo, energía y más. En lugar de elegir una sola acción, un inversionista puede poseer una fracción de todas estas empresas a través del fondo, lo que reduce el riesgo. B. Diversificación entre tipos de activos. No solo existen acciones en el mercado. Otros activos como bonos, bienes raíces, materias primas y efectivo pueden ayudar a reducir el riesgo y estabilizar una cartera. Ejemplo. Si el mercado de acciones entra en una recesión, los bonos suelen mantener su valor o incluso aumentar porque los inversionistas buscan activos más seguros. Tener una combinación de acciones y bonos en una cartera ayuda a reducir la volatilidad. C. Diversificación geográfica. Muchas personas invierten solo en su país de origen, pero el mundo financiero es mucho más amplio. Los mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina ofrecen diferentes oportunidades y riesgos. Ejemplo. Si la economía de Estados Unidos enfrenta una recesión, otras economías emergentes pueden seguir creciendo. Invertir en fondos internacionales ayuda a distribuir el riesgo entre diferentes regiones del mundo. 3. Errores comunes al diversificar. Aunque la diversificación es una estrategia clave, existen errores que los inversionistas deben evitar. Marca de verificación gruesa blanca: pensar que muchas acciones individuales equivalen a diversificación. Si un inversionista compra 20 acciones del mismo sector, como tecnología, no está realmente diversificado. Si el sector cae, todas sus inversiones sufrirán. Marca de verificación gruesa blanca: no diversificar en otros tipos de activos. Invertir solo en acciones puede generar rendimientos altos, pero también aumenta el riesgo. Agregar bonos, bienes raíces u otros activos ayuda a equilibrar la cartera. Marca de verificación gruesa blanca: no considerar los costos de diversificación. Si un inversionista compra demasiados fondos o acciones individuales, puede terminar pagando comisiones innecesarias. Es mejor utilizar fondos indexados diversificados con bajos costos. Marca de verificación gruesa blanca: tener miedo a la volatilidad y sobrediversificar. Algunas personas compran demasiados activos diferentes pensando que así eliminan todo el riesgo. Sin embargo, si se diversifica en exceso, los rendimientos pueden volverse muy bajos. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre riesgo y recompensa. Ion Sebogle enseñó que la diversificación es una de las estrategias más efectivas para reducir el riesgo y mejorar la estabilidad de una inversión. Nadie puede predecir el futuro, por lo que la mejor forma de asegurar el crecimiento es invertir en una cartera amplia que abarque múltiples empresas, sectores y regiones. Los fondos indexados son una excelente herramienta para diversificar, ya que permiten invertir en cientos o miles de empresas con un solo fondo. Existen diferentes niveles de diversificación. O dentro del mercado de acciones, invirtiendo en muchas empresas de distintos sectores. O entre diferentes tipos de activos, acciones, bonos, bienes raíces, etc. O en mercados internacionales, para protegerse de crisis en una sola región. La diversificación no elimina el riesgo, pero lo reduce significativamente y permite que la cartera crezca de manera más estable a largo plazo. Como decía Bogle, no pongas todos los huevos en una sola canasta, ponlos en todas las canastas y disfruta del crecimiento del mercado en su conjunto. Siguiendo este consejo, los inversionistas pueden evitar grandes pérdidas, mantener su dinero protegido y asegurarse de que su capital crezca a lo largo del tiempo con menos incertidumbre. Diversificar no es solo una opción inteligente, sino una necesidad para cualquier persona que quiera invertir con éxito. Consejo número 5. Sé paciente y piensa a largo plazo. Uno de los principios más importantes en la filosofía de inversión de Ion Sebogle es la paciencia. En un mundo donde todos buscan resultados rápidos, donde las noticias financieras promueven la compra y venta constante de activos y donde la tecnología ha facilitado el acceso a la especulación, Bogle nos recuerda una verdad fundamental: la inversión exitosa no es un sprint, sino una maratón.
La paciencia y la visión a largo plazo son esenciales para construir riqueza de manera sostenible. La realidad es que los mercados financieros son volátiles, pueden subir o bajar drásticamente en cuestión de días o meses, pero históricamente han mostrado una tendencia ascendente a largo plazo. Bogle resumió su filosofía con una frase poderosa: no hagas nada, solo quédate quieto y deja que el tiempo haga su trabajo. Este consejo nos recuerda que el inversionista que se mantiene firme en su estrategia y evita reaccionar a los movimientos del mercado es quien obtiene los mejores resultados con el tiempo. Intentar hacer movimientos rápidos para ganarle al mercado rara vez funciona y, en la mayoría de los casos, genera peores resultados debido a errores de juicio, costos innecesarios y decisiones basadas en emociones. En esta sección, exploraremos por qué la paciencia es clave, cómo el tiempo juega a favor del inversionista y qué estrategias aplicar para asegurarse de que una inversión crezca de manera efectiva a lo largo de las décadas. 1. La tendencia natural del mercado es crecer con el tiempo. Aunque el mercado de valores experimenta caídas, crisis y periodos de incertidumbre, su tendencia a largo plazo ha sido alcista. Esto significa que, aunque existan momentos de crisis y volatilidad, el crecimiento económico y la innovación eventualmente impulsan el valor de las empresas y, por lo tanto, el mercado en general. Ejemplo, la evolución del S&P 500. El índice S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha mostrado un crecimiento constante a lo largo del tiempo, a pesar de haber enfrentado múltiples crisis. 1929, la Gran Depresión hizo caer el mercado en más del 80%. Se recuperó en los años siguientes. 1987, el lunes negro provocó una caída del 22% en un solo día, pero el mercado se recuperó en menos de 2 años. 2008, la crisis financiera global hundió el S&P 500 en casi un 50%, pero en la siguiente década alcanzó nuevos máximos. 2020, la pandemia del COVID-19 causó una caída del 35% en semanas, pero en un año el mercado se recuperó completamente y siguió creciendo. Este patrón demuestra que cada caída ha sido seguida por una recuperación y un crecimiento continuo. La clave es mantenerse invertido y no vender por miedo en momentos de crisis. 2. El poder del interés compuesto y la acumulación de riqueza. El interés compuesto es el fenómeno por el cual el dinero crece exponencialmente cuando se reinvierten las ganancias a lo largo del tiempo. Cuanto más tiempo se deja una inversión trabajando, mayor será su crecimiento. Ejemplo, 2 inversionistas y la diferencia del tiempo. Inversionista A empieza a invertir $200 al mes desde los 25 años hasta los 65 años en un fondo indexado con un rendimiento promedio del 8% anual. Inversionista B espera hasta los 35 años para empezar a invertir la misma cantidad mensual y lo hace hasta los 65 años. Al final, el resultado es impactante. Inversionista A, 40 años invirtiendo $622,000. Inversionista B, 30 años invirtiendo $293,000. El inversionista A invirtió solo $24,000 más en total, pero terminó con más del doble de dinero, simplemente porque empezó antes y dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Este es el poder del interés compuesto. Cuanto más tiempo dejes crecer tu dinero, mayor será el efecto de acumulación, y no necesitas hacer movimientos complejos ni correr riesgos innecesarios. 3. Evita la tentación de vender en momentos de crisis. Uno de los mayores errores que cometen los inversionistas impacientes es vender cuando el mercado cae por miedo a seguir perdiendo dinero. Sin embargo, vender en una caída suele ser una decisión equivocada, ya que se convierte en una pérdida real de dinero en lugar de una pérdida temporal. Ejemplo, la crisis de 2008 y el inversionista paciente vs el inversionista impulsivo. Inversionista A vendió todas sus acciones en la crisis de 2008 cuando el mercado había caído un 40%. Esperó hasta 2012 para volver a invertir, cuando el mercado ya había subido. Inversionista B mantuvo sus inversiones sin vender y siguió aportando dinero durante la caída. Resultado en 10 años. Inversionista A perdió gran parte de la recuperación del mercado y obtuvo un rendimiento mucho menor. Inversionista B obtuvo el beneficio total del rebote del mercado y terminó con una inversión mucho más grande. Los inversionistas exitosos no se dejan llevar por las emociones. Mantenerse invertido durante momentos difíciles es lo que ha permitido a las personas acumular riqueza a lo largo de las décadas. 4. La importancia de ignorar las predicciones a corto plazo. Los medios financieros constantemente intentan predecir cuándo será la próxima crisis o qué sector crecerá más en los próximos meses. Sin embargo, las predicciones de mercado tienen una precisión extremadamente baja y la mayoría de los expertos terminan equivocándose. Ejemplo, predicciones fallidas.
En 2012, algunos analistas aseguraban que el mercado estaba en una burbuja y que caería pronto. En los siguientes 10 años, el S&P 500 subió más del 300%. En 2020, tras la caída por COVID-19, muchos expertos dijeron que el mercado tardaría años en recuperarse. En menos de un año, alcanzó nuevos récords. Si hubieras seguido estas predicciones y vendido tus inversiones, habrías perdido una gran oportunidad de crecimiento. Bogle recomendaba ignorar las noticias y mantener el enfoque en el largo plazo. John C. Bogle enseñó que la paciencia es una virtud esencial en la inversión. Intentar generar riqueza rápida con movimientos especulativos suele resultar en pérdidas, mientras que mantener una estrategia de inversión a largo plazo ha demostrado ser el camino más confiable hacia el éxito financiero. El mercado tiene una tendencia natural a crecer, incluso después de grandes crisis. El tiempo es el mejor aliado del inversionista, gracias al poder del interés compuesto. Vender en momentos de pánico suele ser un error costoso. Las predicciones a corto plazo son inútiles y no deben influir en tus decisiones. Para lograr el éxito en la inversión, lo mejor es empezar cuanto antes, invertir regularmente y mantener la calma incluso en tiempos difíciles. Como decía Bogle, el mayor enemigo del inversionista es el mismo. La clave del éxito es la paciencia y la disciplina. Si sigues este consejo y adoptas una mentalidad de largo plazo, tu dinero crecerá de manera exponencial con el tiempo, sin necesidad de hacer movimientos arriesgados o innecesarios. La riqueza se construye con paciencia, no con prisa. Para resumir, estos son los 5 consejos esenciales de John C. Bogle. 1. Invierte en fondos indexados en lugar de tratar de vencer al mercado. 2. Minimiza los costos de inversión para maximizar tus rendimientos. 3. No intentes predecir el mercado, invierte a largo plazo. 4. Diversifica tu portafolio para reducir riesgos. 5. Sé paciente y piensa en décadas, no en días o meses. Si sigues estos principios, estarás en camino de construir un portafolio sólido y rentable, sin caer en errores costosos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre inversión y superación personal, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ningún nuevo resumen. Ahora cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál de estos 5 consejos te pareció más útil? ¿Ya aplicas alguno en tu estrategia de inversión? Y si conoces a alguien que quiere mejorar sus finanzas, comparte este video con ellos, porque el conocimiento financiero puede marcar la diferencia entre el éxito y la incertidumbre económica. Nos vemos en el próximo video de Libros de Superación Diaria. Hasta la próxima.